Nuestro tema de esta noche será Luz y Silencio, un diario eucarístico. Pero antes de comenzar, pidamos al Espíritu Santo que descienda con poder en esta noche sobre nosotros y nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos juntos la oración de la secuencia de Pentecostés, ese himno tan hermoso y más antiguo, el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para comenzar de lleno en nuestro tema de esta noche, vamos a ver lo que nos dice el Concilio Vaticano II en su Sacrosanto Concilio número 47. Nos dice: nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. Y a confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. En estas íntimas reflexiones que vamos a compartir en esta noche, escritas durante momentos de oración ante el Sagrado Sacramento expuesto en la capilla del obispo Máximo Camisaca, superior de la Fraternidad de San Carlos Borromeo. Estas reflexiones fueron escritas antes de ser elevado al episcopado. Él nos quiere conducir a través de sus propias reflexiones a una profunda contemplación de la Eucaristía. Veamos. ¿Para qué estamos aquí, oh Señor? Estamos aquí sobre todo para adorar. Oremos con una oración bellísima de Santo Tomás de Aquino, que está en los folletos que ustedes tienen. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.
¿Por qué es la Eucaristía el mayor de los sacramentos y el centro misterioso de todos los sacramentos? Porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente durante la transustanciación de un modo oculto y misterioso. De este modo, la celebración eucarística es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Como nos dice el Concilio Vaticano II en su documento Lumen Gentium número 11. La escuela del silencio para entrar en la presencia de la Eucaristía. Para comprender la Eucaristía, se debe comprender el silencio. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué razón Dios no nos contesta? ¿Por qué se queda callado Dios? Muchos de nosotros quisiéramos que Él nos respondiera lo que deseamos oír, pero Dios no es así. Dios nos responde aún con el silencio. Debemos aprender a escucharlo. Su divino silencio son palabras destinadas a convencernos de que Él sabe lo que está haciendo. Y en su silencio nos dice con amor, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Cuando escuchamos el silencio de Dios creador, el silencio de ese momento tan grande en que todo salió de su mano, cuando escuchamos el silencio del establo de Belén, cuando escuchamos incluso desde antes el silencio del vientre de María, el silencio de ese momento tan grande cuando ella dio su sí, el silencio que se oculta, pero que es real, el silencio de ese niño en el vientre de María, el cual es fácilmente ignorado por tanta gente, el silencio de la cruz, el silencio de esa mañana de la resurrección, cuando esas testigos presenciales, primeras mujeres que lo vieron y lo reconocieron, el silencio del bautismo, el silencio cuando vamos al confesionario, el silencio de la muerte. Escuchemos al Señor y entremos en su presencia. El silencio a veces nos parece muy vacío porque todos nosotros estamos llenos de multitudes de pensamientos, de cosas que nos distraen, de resoluciones que queremos hacer, cosas que se nos presentan, que transforman el silencio en otra cosa. Pero el silencio, cuando estamos cerca de Dios y queremos escucharlo en el silencio, se hace un hábito cuando lo repetimos constantemente y tratamos de hacerlo por mucho tiempo para poder escuchar al Señor en el silencio, para aprender a guardar silencio, para oír a Dios. Porque más que callarse Dios, más nos sucede con frecuencia que no lo dejamos hablar, que no lo escuchamos, porque hay demasiado ruido en nuestra vida. Porque no solamente existe la sordera física de alguien que no puede escuchar, que a lo mejor está hasta apartado de la vida social porque es sordo de nacimiento o tiene algún defecto en su oído. Pero el no escuchar a Dios lo sufrimos muy especialmente en nuestro tiempo, porque ya no logramos escucharlo. Son tantas las cosas que ocupan nuestros oídos. Son tantas las cosas en las cuales nos perdemos. Y perdemos la capacidad de hablar con Él, de hablarle a Él, de escucharlo a Él. Nuestros sentidos interiores cogen el peligro de desaparecer, de que se atrofien, de que no existan más, de que no escuchemos a Dios. A veces esto es muy peligroso porque pueden dañar nuestra relación con Dios o hacerla muy limitada. Vamos, antes de continuar, a hacer esta oración tan preciosa que está en el folleto. Y vamos a hacernos en este momento que estamos frente a Él y que estamos en esa capilla con el Santísimo expuesto. Y vamos a orarle al Señor
diciéndole así: oramos, oh Señor, por nuestro país, tan degradado por un mal del que no conocemos ni el final ni el propósito. Concede a este pueblo, como por milagro, la experiencia de ser un pueblo. Pon fin al odio, al derramamiento de sangre, a la muerte. Oramos, oh Señor, por nuestra iglesia, una, santa, católica y apostólica, para que se dé cuenta de su dignidad, su tarea y su gracia. Oramos, oh Señor, por nuestro Papa. Dale el consuelo de espíritu, fuerza profética, la paz de un siervo y la confianza de un amigo. Protege, oh Señor, a los pobres, a los jóvenes que son los más pobres, a los enfermos de cuerpo y de espíritu, a los afligidos por las enfermedades psicológicas que dividen a la persona de sí misma y por las enfermedades del espíritu. Falta de fe, desesperanza, autodestrucción. Protege a los pueblos devastados por las guerras, por la violencia, por el prejuicio. Protege a aquellos que van errantes por el mundo, a los deportados, a los indocumentados, a los desamparados, a los que no tienen familia, a los que no tienen esperanza. Oremos por el fin de esta pandemia. Oremos por los cristianos perseguidos. Oremos en el silencio del sagrario. Oremos en frente de Dios mismo. Sabemos que estás presente en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos. Concede que muchos experimenten esta presencia, no solo en la vida próxima, sino ya aquí en la tierra. Concede el consuelo del Espíritu. Tú que eres gran consolador, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Oramos, oh Señor, con el corazón contrito para poder recibirte, Señor, en esta noche y conocerte más profundamente. Amén. La entrega de Dios. La Eucaristía es la señal más profunda del amor de Dios por la humanidad. Muestra esa entrega infinita de Dios porque Él se da en nuestras propias manos, en nuestros labios. La Eucaristía es el centro del mundo. La adoración eucarística nos enseña ese gran sentido de la historia, de los sucesos, de todo lo que pasó en ese triduo pascual, en la muerte, en ese calvario de Cristo, en esa cruz. La Eucaristía nos indica y nos da testimonio de un método para relacionarnos entre nosotros mismos y con los demás. La Eucaristía, dar gracias, comunión, es una forma de compartir, una forma de permitir que la vida a la que nos acercamos florezca desde dentro. Como sacramento, la Eucaristía se refiere a una realidad que es al mismo tiempo Cristo y su cuerpo. Por lo tanto, esta entrega de Dios en la Eucaristía nos llama a trabajar sin cesar para edificar el pueblo cristiano. En la adoración eucarística llevamos ante Cristo todo lo que hemos vivido durante la semana, durante nuestro día, durante nuestro trabajo, con nuestra familia, los rostros, los miedos, la sonrisa, el pecado, la pena, la pregunta, la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Para que a través de la pasión de Cristo todo se manifieste, toda su gloria se manifieste, que se manifieste la gloria de su resurrección y nuestra propia resurrección. Muchas veces en la vida nos empeñamos en hacer lo que nosotros queremos y no nos abrimos con la libertad de lo que Dios nos pide y no correspondemos a esa entrega de Dios. San Ignacio lo describe en esta conmovedora oración. Toma, Señor, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad y todo mi corazón. Todo me lo has dado. Todo te lo ofrendo sin reservas.
Haz con ello lo que tú quieras. Solo una cosa te pido: tu gracia, tu amor y fecundidad. Tu gracia para que me incline con alegría ante tu voluntad y deseos. Tu amor para creerme, saberme y a veces sentirme amado siempre como la niña de tus ojos. Y tu fecundidad para que yo sea muy fecundo para ti y para María, para nuestra obra común. Así entonces seré rico en plenitud y no querré nada más. Que nos invada la presencia del Señor, que nos invada el corazón, que nos llegue esa presencia de Dios por esa entrega tan grande en la Eucaristía. Ese Dios que es digno, el único digno de la suprema adoración. Donde todo tiene voz. Cuando estamos frente a la Eucaristía, que estamos en la capilla, estamos frente al Santísimo expuesto y nos decimos, ¿con qué fin estamos aquí ante ti, Señor? Bueno, estamos aquí sobre todo para adorar. La adoración es la actitud de alguien que sabe que hay algo más grande que uno mismo. Ese algo o alguien que es el origen de todo, porque llega a reconocer que no se creó a sí mismo. Entonces, en ese momento uno descubre ese algo, ese alguien que guía al mundo. De otro modo, tendríamos que aceptar una idea de que todo es por pura casualidad y, por lo tanto, una terrible y trágica injusticia. Bueno, en el Salmo 111, versículo 10 nos dice, el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Hermanos, los creyentes no debemos tenerles miedo a Dios, no. No tenemos razón para tenerle miedo. Tenemos su promesa de que nada podrá separarnos de su amor. Nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Tenemos su promesa de que nunca nos dejará ni nos desamparará. Lo dice la carta a los Hebreos capítulo 13, verso 5. El temer a Dios significa tener tal reverencia por Él que éste tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. El temor de Dios es respetarlo, obedecerlo, someternos a su disciplina y adorarlos con admiración. Y sobre todo, como dice el Salmo, el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Ese misterio de la Eucaristía que ha tomado un cuerpo. La Eucaristía ilumina, ennoblece y consagra toda la realidad del mundo y la actividad humana. En la Eucaristía, la propia materia, el sol, la tierra, el agua, es presentada a Dios y alcanza su fin, que es el de proclamar la gloria del Creador. La Eucaristía es el verdadero cántico de las criaturas. Ese pan, un trozo de materia, un pequeño trozo de creación, impregnado por el misterio que se convierte en el mismo Cristo, en su propia materialidad. Aun cuando la Eucaristía parece solo ser pan y vino, es en realidad la fuente y cumbre de la vida cristiana. Es la presencia real de Cristo. El misterio de la Eucaristía explora la verdad y la belleza de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, desde sus orígenes en las Sagradas Escrituras hasta su profundo rol en la vida de la Iglesia y de sus miembros. Ese amor sin medida que celebramos, como dice el Catecismo 1356, lo celebramos la Eucaristía desde los orígenes y con una forma tal que en su sustancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias. Es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión. Haced esto en memoria mía. Y nos preguntamos, ¿por qué la vida exigió una muerte? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué el abandono, el desprecio, la burla, la soledad? Podemos responder, bueno, porque Dios es Dios. Dios deseaba amar hasta el final, sin medida. Nos amó hasta el extremo.
Deseaba vivir esa muerte que el hombre eligió y se ganó para derrotarla, para vaciarla desde dentro, como dice San Pablo en su carta a Timoteo. Desde dentro deseó derrotar toda separación, toda soledad, todo mal. Lo que nosotros no podemos, lo puede el Señor Jesús. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, no deja un símbolo, sino deja una realidad que se queda. Él mismo se queda en ese pan y ese vino. Irá al Padre, pero permanecerá con nosotros. No nos legará un simple regalo que nos haga evocar su memoria, no. No nos va a poner una imagen, una fotografía que con el tiempo se vuelve amarilla y a veces hasta se desaparece. No. Nos dejó bajo las especies del pan y del vino. Está Él realmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No lo dudemos nunca. Él lo dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Nosotros estamos aquí para aprender que Jesús, al convertirse en alimento, nos ha devuelto ese fenómeno biológico de la asimilación. En cierto momento ya no distinguimos lo que somos de lo que hemos comido. Participamos de la naturaleza divina de Cristo, dice San Pedro en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 4. Además de la adoración, estar ante ti es un momento de acción de gracias. Ya sabemos que esa palabra Eucaristía significa acción de gracias. Jesús resucitado está en la Eucaristía. La Eucaristía es el lugar preferente de la presencia de Cristo. Cuando participamos en la Eucaristía, tenemos un encuentro personal con Cristo resucitado. El resucitado está presente donde las personas se sienten hermanadas. Está entre los más débiles y pobres de la sociedad. Aquellos que siempre llevan las de perder. Jesús, cuando supera la muerte, les hace ganar fuerzas para el camino de la vida, consuelo, alegría para nuestro corazón. Y sobre todo, saber, así como esos hombres cuando caminaban en ese camino de Maús, Él va siempre a nuestro lado en todos los momentos de nuestro caminar. Además, va a permanecer con nosotros. Jesucristo, con su cruz y su resurrección, nos ha hermanado. El Señor nos hermana en fe, en piedad y en devoción. Él está con nosotros. Ha aceptado quedarse con nosotros. La gloria de Dios se revela en la caridad y el amor que nosotros nos tenemos los cristianos. Todos los santos y particularmente la Virgen María son gloria de Dios porque son manifestación de la santidad única de Dios. En esa gloria, cuando los cristianos asimilamos a Cristo y nos volvemos uno con Él, ofrecemos el amor de Dios a los hombres. De modo que cuanto atenta contra el amor que viene de Dios y a Él conduce, son las divisiones, la falta de coherencia, los atentados a la caridad, a la unidad, rencores, envidias, todas esas cosas que impiden que en la iglesia y en nuestras familias brille la gloria de Dios. Eso oculta completamente el rostro de Cristo y su evangelio. Y es un obstáculo para nuestra santidad y la de nuestras familias. Que el amor de Dios, cuando recibimos la Eucaristía, que toque los corazones de nosotros, para tocar los corazones de nuestros hermanos y glorificarla al Señor Jesús. Ese lugar de amor de Dios para nosotros, que es fuente de vida. Ese don de los sacramentos, esa cima de todos los sacramentos que es la Eucaristía. Santo Tomás decía, la Eucaristía es realmente como la realización de la vida humana y el final de todos los sacramentos. Y él escribía también, todo el bien espiritual de la Iglesia está contenido en la Santa Eucaristía. Teniendo en cuenta estas declaraciones, el Concilio Vaticano II enseña que la Eucaristía está contenida Cristo en persona, nuestra Pascua, pan vivo,
que con su carne por el Espíritu Santo vivificada y vivificante da vida a los hombres, que de esta forma son invitados y estimulados a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas juntamente con él. Por lo cual la Eucaristía aparece como la fuente y cima de toda la evangelización. La Eucaristía, mis hermanos, nos va a dar la vida, la fuente para la evangelización. Porque para ver al Señor tenemos que ver la Eucaristía. En la Eucaristía vemos al Señor. Se presenta a sí mismo, indefenso, bajo la especie de un trozo de pan. Un trozo de pan que es Él, el mismo, el Señor, realmente presente. En el capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de San Juan nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y sin embargo, totalmente identificado con la vida del Hijo de Dios, el apóstol Juan fue el primero en describir a Dios Padre como el Espíritu se lo inspiró. En ese pasaje tan bello del 5º capítulo del Apocalipsis, del versículo 1 al 10, San Juan describe la inefable visión de Dios el Creador. Lo ve sentado en el trono del cielo, como el Dios de todo el mundo, inmerso en luz, venerado y adorado por los ángeles, por los padres del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo Testamento. Es la síntesis, el centro de toda la historia del mundo. Ese don gratuito que se nos da en la Eucaristía, Juan, cuando después de la visión de Dios Padre, Creador, que lo ve sentado en el trono en el cielo, a Juan se le aparece otro ser, esta vez la imagen de un cordero que ha sido sacrificado. El significado de este simbolismo lo conocemos. Es Jesús, que fue anunciado por los profetas como el Cordero de Dios, que se dejó conducir dócilmente al matadero, sin ser forzado. Aceptó el sacrificio y por medio de este se convirtió el conquistador de la muerte. Fue inmolado, tenía las marcas de la pasión que lo vio Santo Tomás, que metió sus manos en su costado, pero está erguido en el trono y está vivo, fuerte, santo e inmortal. Precisamente porque ha conquistado todo, lo ve todo y da vida a todo. Y Juan nos dice, como ese cordero, aunque ya no es un cordero, sino el mismo Jesús sacrificado y resucitado, toma el libro de la mano derecha del único sentado en el trono. Y todos los presentes, incluso antes de romper los sellos y leer el libro, comprenden que tiene el poder de tomar el libro y de romper los sellos. Precisamente porque fue inmolado y redimió con su sangre al pueblo de todos los lugares del mundo. Ese capítulo 5 del Apocalipsis, donde vemos esa presentación del Cordero inmolado, que es el mismo Jesús, que se dio sin ser forzado, aceptó ese sacrificio de la cruz por nosotros. En estas páginas del Apocalipsis, donde se revela todo el misterio de del infinito amor de Cristo hacia nosotros, en esas páginas podemos ver cómo esa sangre derramada por nosotros, ese sacrificio de su vida, se convierte en un Salvador contemporáneo de todos los pueblos, de todas las naciones, las tribus y todas las lenguas que existan. Por medio del ministerio del sacerdocio, se manifiesta a sí mismo como el misterio del perdón y con el entusiasmo educativo, así como el ministerio de la realeza, de la capacidad de edificar. La Eucaristía es el lugar en el que la absoluta gratitud de la predilección de Dios por el hombre se manifiesta de la manera más profunda. Qué grande es el don de ese sacerdote, que exactamente como una respuesta al don gratuito de ese sacrificio de Cristo, que esa noche instituyó la Eucaristía, también instituyó el sacramento del sacerdocio. Bajo esta luz se puede comprender mejor la importancia de la Santa Misa.
la importancia de la adoración eucarística, la importancia del silencio, la importancia y el valor de la oración, de la meditación, de la observancia de la Semana Santa. Una palabra, lo esencial que es un amor personal por Jesús. Esos ministros de la Eucaristía, esos sacerdotes, esos hombres llamados a identificarse completamente con la vida de Cristo, son algunos hombres especiales escogidos por Cristo que le confiere esos dones, esos poderes, esas responsabilidades, donde expresan misericordia y compasión por el pueblo de Dios. El sacerdote actúa en persona Christi, es decir, se hace presente a Cristo como la cabeza de su pueblo. En la carta a los Hebreos se describe a Jesús en el capítulo 2, versículos 17, como un sacerdote misericordioso y fiel. Vive siempre en presencia del Padre y en ello consiste la fidelidad y al mismo tiempo tiene solidaridad con aquellos que representan ante el Padre. Y sigue diciendo en la carta a los Hebreos en el capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Esos sacerdotes, esos hombres que reciben ese llamado a hacer ese puente entre Dios y el hombre, deben trabajar con la educación, con la guía de ese pueblo que se le ha encomendado. Eso es quizás el aspecto más impresionante de la vida de un sacerdote. Ser elegido como voz de súplica del pueblo ante Dios. Ser llamado a mantener las manos de Moisés en lo alto, como hizo Aarón. Ser la voz de la humanidad ante Dios. Este es el corazón de la liturgia de las horas. Esta es la importancia de los sacerdotes que llevan nuestras oraciones, especialmente en el sacrificio eucarístico de la misa, en las súplicas, en sus oraciones diarias, en sus intenciones, en sus deseos, esperanzas, a veces desesperadas y sin consuelo, de aquellos que se acercan a ellos buscando a Cristo. Ellos tienen esa verdad de la Eucaristía y tienen esa presencia eucarística, como dice el Catecismo 1377, que comienza en el mismo momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas. Ese ministerio del sacerdocio tiene dos tareas que están muy relacionadas. La primera es la de ser siervos de la verdad, anunciar la verdad, revelar la realidad, quitarle el velo a los ojos del pueblo para que podamos ver lo que ha sucedido, lo que está sucediendo frente a nosotros. Por eso la vida sacerdotal, al igual que la vida cristiana, no puede existir sin el silencio, porque sin el silencio no es posible ver la verdad. Tampoco la verdad puede hacerse carne en nosotros. Si no estamos en oración en el silencio, a veces lo que decimos son opiniones superfluas, sin sentido. Cuando queremos ser siervos de la verdad, tenemos que estudiar la verdad. Quien se preocupa de muchas cosas y de miles y miles de cosas y no encuentra tiempo para estudiar, para meditar, para descubrir la verdad que tiene delante, ya ese sacerdote no prepara la homilía del domingo, los sacramentos, no lo celebra con ese amor, con esa efusión. Ya la catequesis que enseña no se siente. Con el tiempo se convierte solamente en repetir, un hombre aburrido y que aburre, un desilusionado que desilusiona. Es muy importante, después de esa primera tarea que es el siervo, es ser ministro de la Eucaristía. ¿Por qué están tan relacionadas? Porque la Eucaristía es la verdad del mundo, porque la cruz salvó al mundo. De la misma manera
como dice Juan en su Evangelio, capítulo 3, del 14 al 16, que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Ese momento tan precioso que el sacerdote levanta la hostia consagrada, ese momento tan que la Eucaristía se hace presente y en ella se hace presente la cruz y la resurrección. De la Eucaristía proviene el inicio del nuevo mundo. Atrae al pueblo, lo atrae a la conversión, lo motiva a pedir perdón, lo motiva a llegar al bautismo. En la Eucaristía encontramos el mundo por venir. Y es lo importante que es el ministerio sacerdotal. Esa verdad de la Eucaristía, que creemos, que esperamos, que amamos y que adoramos. ¿Por qué los católicos creemos en este hecho asombroso? Que lo que parece ser pan y vino a la percepción humana es de hecho el cuerpo y la sangre de Dios encarnado. Porque el mismo Cristo lo dijo. Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Y se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia, es decir, el ser, la esencia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Redentor, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación. Otra parte muy importante de la tarea del sacerdote es la educación. Educar significa ayudar a la persona a reconocer la forma de Dios que le dio su vida. La Eucaristía es la manifestación de la forma que Dios dio al mundo. ¿Por qué? Por dos razones. La Eucaristía es sacrificio y la Eucaristía es comunión. La Eucaristía es sacrificio, es decir, conmemora la pasión y muestra la nueva y definitiva forma de vida en el mundo. Llega un nuevo nacimiento. Menos mal. Llega una metanoia, es decir, como una transformación profunda de corazón y de mente. Cambiamos por dentro. Recibimos la Pascua. En este sentido, la Eucaristía es un acto profético. Es la profecía de Cristo respecto al mundo. La Eucaristía es comunión al mismo tiempo, ya que el sacrificio de Cristo en la cruz afecta la unión entre Dios y los hombres y nos reconcilia con nuestro destino original y nuestro destino final, el ser santos. En la carta a los Hebreos leemos la relación con el sacrificio de Cristo, en el capítulo 5 del 7 al 9. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos lo que significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La Eucaristía es el sacrificio que tiene como resultado la comunión. La locura del amor que está con nosotros diariamente. Como diría ese poema tan bello de San Juan de la Cruz. Un amado tengo yo tan fino y enamorado que porque le amara yo se quedó sacramentado. La Eucaristía es una realidad que nos sorprende. Ninguna otra realidad nos deja tan falto de palabras. Esa grandeza de la compasión de Dios dentro de la infinita pequeñez del pan y del vino. En una de sus homilías, el padre Luigi Gisciani dijo:
El Señor ha venido y ha venido para siempre. Ha venido para estar con nosotros todos los días, incluso hasta el fin del mundo. Existe una acción continua de Dios hacia nosotros. No solamente de día a día, sino de momento a momento. Se inclina hacia nosotros. Comenzó en la encarnación, cuando Dios se hace hombre, y continúa hasta ahora y continuará hasta el fin de los tiempos. No existe otra razón de nuestra existencia que el simple hecho de que Dios quería compartir su plenitud y su fidelidad y su felicidad con nosotros. Cuando puedas recibir a Jesús resucitado en tu corazón como Señor de tu vida y Él te invada y te llena con su amor, todos los dones que te da el Señor, te vas a convertir en un testigo alegre de su resurrección. Para cumplir con esa vida que es a la que estamos destinados, la Eucaristía debe estar siempre presente en nuestra vida diaria. Porque esa presencia nos salva, nos transfigura, nos cambia. Esa conversión diaria que necesitamos es la realista. Porque el Señor, como dijimos antes, no nos dejó un retrato que se desaparece. No nos dejó un recuerdo o una reliquia o un símbolo, no. Nos dio su verdadera presencia. Les voy a leer las palabras del cardenal arzobispo de Milán, el futuro Papa Pablo VI, un Jueves Santo, donde dijo: el amor es presencia. El amor crea cercanía. El amor realmente no puede vivir a distancia. El amor es comunicación. El amor es presencia. Y Cristo realizó su presencia plenamente de la forma más misteriosa que podíamos desear, que nos deja siempre encantados y sorprendidos. La cosa se hace todavía más clara si podemos meditar ese momento en el Nuevo Testamento de esa lectura de la mujer que sufría hemorragias. Ella está segura de que será curada si logra tocar el borde del manto de Jesús. ¿Y qué decir de nosotros, que vamos a tocar mucho más que el borde de su manto? Yo escuchaba una vez en el Evangelio el episodio de Zaqueo, ustedes lo han escuchado, y fui tocada por la actualidad de ese Evangelio. Yo era Zaqueo. A mí se dirigían esas palabras. Hoy debo alojarme en tu casa. De mí, tras haber recibido la comunión, se podía decir con toda la verdad: ha ido a alojarse a casa de un pecador. Y era a mí a quien Jesús decía: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No se me olvida ese día, después de tantos años, que recibí esa hostia al lado de mi esposo en mis labios. A hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque eso nos va a hacer impulsar al mundo, hermanos. Nosotros, cuando vamos a una adoración ante la Eucaristía, a veces lo oí mucho en retiros, que tuvimos la gracia de tener el Santísimo expuesto. ¿No nos pasa que a veces como que no sabemos qué hacer? Como que no tenemos palabra, no hay nada, no hay, parece como que estamos perdidos. ¿Y qué hago ahora frente a la Eucaristía? Y sin embargo, la Eucaristía nos habla a todas las personas cuando sabemos cómo escuchar. Y dice palabras que nadie sabría cómo decir. Nosotros los católicos, los cristianos, tenemos una imagen de Dios, claro, que es el amor infinito, que es el creador, que es una potencia infinita. Pero esto no nos debe dejar de olvidar que nuestra primer deber es adorarlo. Fíjense cómo Jesús, en el Evangelio de San Juan, a la provocación de la mujer samaritana que le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, sin embargo vosotros, o sea, ustedes los judíos, dicen que están en Jerusalén, el lugar donde hay que adorar. ¿Qué le dice Jesús? Responde con la carta magna de la adoración cristiana. Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Evangelio de San Juan, capítulo 4, del 21 al 24. El padre canta la mesa, que es el sacerdote que le da los retiros al Papa en el Vaticano, a todos los papas, ha estado asignado muchos años en el Vaticano. Dice de la adoración eucarística lo siguiente: estando tranquilos y silenciosos y posiblemente largo tiempo ante Jesús sacramentado, se perciben sus deseos respecto de nosotros. Se depositan los proyectos propios para dar cabida a los de Cristo. La luz de Dios penetra poco a poco en el corazón y lo sana. Ocurre algo que evoca lo que le pasa a los árboles en primavera, es decir, el proceso de la fotosíntesis. Brotan de las ramas de los árboles esas hojitas verdes, absorben de la atmósfera la luz solar, son fijadas y transformadas en alimento de la planta. Sin tales hojitas, la planta no podría crecer y dar frutos y no contribuiría a regenerar el oxígeno que nosotros mismos respiramos. Bueno, nosotros debemos ser como esas hojas verdes, dice el Padre Canta la Mesa. Son un símbolo de las almas eucarísticas y de las almas contemplativas. Al contemplar al sol de la justicia, que es Cristo, fijan en el alimento, que es el Espíritu Santo, en beneficio de todo el gran árbol que es la iglesia. En otras palabras, es lo que dice también el apóstol Pablo cuando escribe: todos nosotros a rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en esa misma imagen, de gloria en gloria, según la acción del Espíritu del Señor. Así vamos a impulsar el mundo. Esos sacerdotes que son siervo y actor al mismo tiempo, cuando lo ordenan sacerdotes, se convierten en siervos de la Eucaristía. También se convierten en un actor grandioso de esa historia del mundo, cuando en una misa nos dan la comunión. Todos esos movimientos, todo eso que está oculto, esos sacerdotes se convierten en un siervo de una nueva combinación que tiene la Eucaristía, que esa fuente y esa energía que necesitamos todos para cambiar ese mundo. Esta oración tan bella que dice: gracias, Señor, por la Eucaristía, ese don siempre nuevo que rebasa el deseo de todo ser humano y de toda imaginación humana. Gracias, Señor, por lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal. La comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Esa comunión perfecta, ese sacrificio de la misa, que se convierte en el sacrificio de la iglesia, en el sacrificio de la cruz, obra en el mundo al través de ese sacrificio de la misa. Sean Eucaristía como yo, recíbanme, comúlguenme, adórenme, imítenme, sean igual que yo. El Señor no pudo aceptar no tenernos. El deseo de Dios es para tenernos a nosotros. Significa que Dios en la misa se está cumpliendo esa finalidad, esa voluntad de Dios que nos necesita a los seres humanos. ¿Y por qué la voluntad de Dios es necesitarnos? Quizás el misterio mismo de la Trinidad lo explique, o al menos nos coloque en el camino correcto para comprender esta misteriosa realidad de la creación. Dios no deseaba ser una persona, sino tres. Deseó ser comunicación, diálogo, intercambio, dependencia mutua, recíproca y libre. Del Santo Evangelio según San Juan leemos: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama a mí, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto
para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Esta es la razón por la que Dios se humilla tanto y necesita a los seres humanos. Al mirarlo, cada uno de nosotros comprende algo de sí mismo. Comprende la razón para nuestra propia vocación, para ese don para todos los hombres y mujeres. Dios eligió libremente necesitarnos, lo que se opone de manifiesto mediante esa elección, esa respuesta de nosotros mismos a esa voluntad de salir a encontrarse con Él. Esa voluntad profunda que debemos tener, esa voluntad ilimitada de tocar ese misterio del Espíritu. Esa alegría de lo eterno que es la Eucaristía, esa grieta del cielo que se abre sobre la tierra, como decía San Juan Pablo II. La Eucaristía hace posible en la vida la alegría y la felicidad. Es la fuente de la juventud, una juventud que es más asombrosa en un hombre maduro que en un joven. La Eucaristía es el secreto de este milagro. Como dice el Salmo 1, la Eucaristía hace nuestra vida como el árbol, siempre creciendo, echando siempre raíces en el agua que es Dios mismo. Ese bautismo es el don del Espíritu, alzándose hacia el cielo para que nosotros tengamos aquí, como decía ahí San Juan Pablo II, una grieta del cielo sobre la tierra. Fíjense, el Señor nos enseña las palabras, nos enseña lo que vivimos. A veces no podemos encontrar palabras para expresar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando pensemos con seriedad acerca de nuestra propia vida, cuántas cosas inexplicables, cuántas sorpresas, qué superabundante ha sido la gracia de Dios y qué riqueza hemos recibido a través de esa fragilidad que es ese trozo de pan que es el cuerpo de Cristo. No encontramos palabras y sabemos que eres totalmente real, mi Dios. Él mismo se llamó en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 11, pan de cada día. Porque ese significado de nuestra existencia, ¿qué palabra nos enseña la Eucaristía? Nos enseña que la vida tiene una dirección que debemos descubrir, debemos reorganizarnos, debemos estar en el silencio, en esa escuela del silencio de la Eucaristía, de la contemplación, para mirar las cosas, los hechos, ir hasta la fuente inmensa de este misterio que las origina. Tenemos que dar gracias por todas las personas que nos han dado de su enseñanza durante mucho tiempo, en el que hemos aprendido y seguimos aprendiendo que las cosas tienen importancia, que nuestros días tienen una dirección, que el Señor nos ha dado una vocación, que ese tiempo que nosotros pasamos en adoración, en contemplación, en oración, tiene significado. Porque el Señor quiere de nosotros que ese mismo poder que Él nos ha dado para pelear batallas de la vida, para vencer un vicio, para vencer la tentación, también la utilicemos para sentirnos fortalecidos cuando estamos en ese fuego de la prueba. ¿Qué significa cada momento? Bueno, hay que descubrir el valor incluso de esas horas que parecen perdidas. Horas que nos distraemos, que nos olvidamos, horas de rebelión, horas de sufrimiento, horas de desaliento. Todos hemos pasado horas de oscuridad, de esa noche oscura, como decía San Juan de la Cruz. Hemos estado con la loca de la casa, como decía Santa Teresa, con la cabeza que nos da vuelta. Demos gracias por esa alegría, esa experiencia de esa oscuridad que nosotros recibimos en todos estos momentos. La experiencia que nos ha dado un dolor para comprender cuando otros nos hablan de su oscuridad, de su dolor, de su desaliento. Porque cuando uno ha vivido la oscuridad, la pesadumbre, el dolor, el desaliento,
y nos dejamos en obediencia transformar por la luz, eso nos ayuda a ayudar a otros. Porque no es la Eucaristía misma el ejemplo más incomprensible y poderoso de una oscuridad vuelta a luz, de sangre vuelta a la vida y de muerte vuelta a la eternidad. Ese pan que San Ignacio de Antioquía decía, un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Cristo mismo lo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Deja que tu espíritu se sumerja como un buzo en las insondables profundidades de este versículo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Fíjense. Estamos aquí, Señor, para darte las gracias por todo este tiempo que hemos pasado contigo. No sabemos cuánto más tenemos y te damos las gracias por ello. Pero fíjense, el Señor mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, 35. Caminen mientras tengan luz. Nosotros sabemos que no estamos solos, que Él nos ha rescatado. Nosotros sabemos que cuando una persona se condena a sí misma, en soledad, en aislamiento, en rechazo, en el orgullo espiritual o por una enfermedad, el Señor nos permite ver el aspecto divino o humano de esta realidad. De compañeros que nosotros conocemos, miren hoy que celebramos la vida de nuestro diácono Blas González. Y supimos el sufrimiento que tuvo en su vida y cómo se aferró a su fe. Todos los demás, cada uno de nosotros, todos, tenemos una red de solidaridad con todos. Ese pan que nos hace vida es el que hace que en ese silencio nos podemos dar a los otros. El primer fruto de la Eucaristía es básico. Nos hace partícipes de los dones del Espíritu. Porque como dice en Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos pedirle al Señor que nuestra vida sea más valerosa, más abierta, más decisiva, que no nos dejemos confundir por algo que pasó en el pasado. Ese ideal que dice ahí, para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Que esos sean nuestros planes, nuestras esperanzas, nuestros horizontes. Que no nos que no se encoja nuestro corazón y se endurezca por todas las cosas que podemos pasar. Recordemos lo que dice en Isaías, capítulo 40, versículo 21. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Cada uno de nosotros se puede convertir en un águila, con fuerza, con agilidad, con las características del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos ha salvado el Señor del peligro, de enfermedades mortales, de enemigos, de violencia, de nosotros mismos? Tenemos que pedirle al Señor que contribuyamos con nuestra vida, con nuestra renovación, con nuestra conversión en nuestra comunidad. Darle esa utilidad a nuestra vida. Cambiarnos a nosotros mismos y ayudar a cambiar a otros. Dar testimonio de la gracia de Dios. No desanimarnos porque el trabajo es duro, porque tenemos miedo, porque hay oposición. No, obtener la fuerza para seguir por la vida, al igual que esas águilas que decía Isaías. Ser una marca permanente, porque esta señal de ese alimento, de esa comida, de esa energía que da la comunión, es para siempre, para
tener vida eterna. Y Él está cerca de nosotros. Es un don para nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 20. La Eucaristía es de hecho la más pura, la más absoluta presencia de Cristo. No hay nada que interpretar, nada que comprender, solo reconocerlo, aceptarlo, recibirlo, sumergirte en Él y dejar que te transforme. ¿Existe algo que puedas tú sufrir que Él no haya ya sufrido? Inocente y fue declarado culpable. Bueno y nosotros somos malos. Él es Dios y nosotros somos hombres. Él que estuvo en soledad, en abandono de hasta los que estuvieron más cerca de Él. Él, a quien se le había encomendado todo, lo dejaron solo. Bueno, la Eucaristía reúne todos estos misterios. Es Dios hablándonos en el silencio. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? Miren, Dios conversaba con Adán en el jardín del Edén. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Dios le habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. Dios le prometió a Abraham un hijo. Pablo escuchó la voz de Dios camino a Damasco. Pero ¿está Dios hablándonos hoy a nosotros? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, en las Escrituras y en la Eucaristía. Esos dones que el mismo Cristo nos dejó y que nos llega a nosotros, es la manera que nosotros, las personas de nuestros tiempos, estamos escuchando a Dios. Las Escrituras, que son históricas y requieren que la gente de cualquier época, nosotros mismos, la estudiemos, le pidamos al Espíritu Santo que nos las haga comprender. Pero las Escrituras a veces, dependiendo de las culturas, dependiendo de las religiones, hasta la interpretan diferente. Pero la Eucaristía es el lugar más cercano y más continuo de la cercanía de Dios con nosotros. En la Eucaristía no necesita saber leer, ni escribir, ni haber estudiado. El único a quien los cielos más altos no pueden contener se hizo alimento, un trozo de pan para mí. La Eucaristía es la universalidad del cristianismo. En esta escuela nadie sale reprobado. Esa es la realidad de Cristo. Las Escrituras requieren estudios, sí, pero finalmente en el silencio, en ese recibir del Espíritu, la Eucaristía, en adoración y silencio, escuchamos la voz de Dios. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Ese regreso al centro, a este corazón palpitante de la iglesia, como decía Benedicto XVI. La Eucaristía debe ser por encima de todo el centro de todo y de todos. En el centro de esta casa está la Eucaristía. En el centro de mi vida está la Eucaristía. Existe un camino a la adoración. Y nosotros mismos nos distraemos a veces. Porque San Agustín diría que perdidos en las cosas del mundo, a veces nos olvidamos, pero él nos exhorta a regresar a ese centro del que provienes. La fuente de adoración está ahí. Hay que regresar al camino desde fuera de nosotros mismos para estar en el centro. Recordemos la parábola del hijo pródigo. En este tiempo de Cuaresma, todos podemos vernos retratados en el hijo que necesita conversión y perdón. Yo leía, cuando me estaba preparando para esta clase, como San José María de Escrivá decía, la vida humana es en cierto modo un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. Volver mediante la contrición, esa conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar nuestra vida.
y que por tanto se va a manifestar en obras de sacrificio y de entrega. Volver hacia la casa del Padre por medio de ese sacramento del perdón en que confesamos nuestros pecados, nos revestimos de Cristo y nos hacemos así hermanos suyos, miembros de la familia de Dios y dignos de recibir la Eucaristía. Porque como dice en San Lucas capítulo 24, versículo 30 al 31, cuando esos discípulos de Maús le pidieron que se quedara con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y los reconocieron al partir el pan. Hermanos, Jesús sigue partiendo el pan. Ese don supremo e irresistible de la Eucaristía, que va más allá de toda posible recompensa. Tenemos que gustar de la palabra, tenemos que gustar de la Eucaristía. Tenemos que buscar esa verdadera respuesta a los problemas del hombre y del mundo. Jesús, pan de vida, hace don supremo de sí mismo en la Eucaristía. Y acude espontáneamente a recibir con amor la Eucaristía. Acude a ella, que ocupa un lugar central en tu vida. Conforme más nos acercamos a la Eucaristía, más permitimos que aumente nuestro asombro. Estamos casi confundidos a veces, como que tenemos una humildad que nos rebasa de toda forma, como que pensamos que la caridad de Dios es muy grande, que no somos dignos. No. El Señor quiere estar con nosotros. Esa adoración nos va a dar vida. Esa adoración que es tan importante. Es lo más importante, no importa con qué acto lo podamos comparar, pero es lo más importante. Porque esa disponibilidad sorprendente del Señor, que el Papa Francisco dice en una de sus catequesis, adoremos y agradezcamos por este don supremo de la Eucaristía. Vivamos la Eucaristía, adoremos, agradezcamos al Señor por este don, memoria viva de su amor. Esta Eucaristía nos hace un solo cuerpo y nos conduce a la unidad. Recordemos como el pueblo de Israel en el desierto caminaba con más intensidad cuando recibió ese maná del cielo. Nuestra historia personal de salvación tiene que estar unida a la Eucaristía, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. La Eucaristía es la fuente de nuestra vida. Nosotros podemos ser mejores. Nosotros podemos, con esta memoria de agradecimiento, reconocernos como hijos amados y alimentados por el Padre. Ese amor de Jesús, su perdón, sana las heridas del pasado, mitiga el recuerdo de injusticias que hemos sufrido. Ese espíritu de Jesús va a permanecer en nosotros. Y la Eucaristía nos recuerda además que no somos individuos, somos un solo cuerpo. Como ese pueblo que recogía el maná del cielo y lo compartía en familia. Santa Teresa de Ávila dijo, Jesús no tiene más cuerpo que el nuestro para transformar y bendecir al mundo. En estas reflexiones de la Eucaristía se compara la Navidad y la Eucaristía. Esa relación entre la Navidad y la Pascua del Señor, entre Belén y el Calvario. La piedad cristiana hace notar en algunos escritos que los brazos extendidos de Jesús en Belén, son los mismos que se extenderán sobre la cruz. Benedicto XVI explica en uno de sus libros que para vivir el acontecimiento de la Navidad, sucedido hace más de 2000 años, en esa misa de la Navidad que rezamos, hoy ha nacido para nosotros el Salvador. Es precisamente en esa liturgia, nos dice Benedicto XVI, que hace posible superar los límites del espacio y del tiempo. Dios, en aquel niño nacido en Belén, se ha acercado al hombre. Nosotros lo podemos encontrar todavía en un hoy que no tiene ocaso. Dicho de otro modo, Dios nos ofrece hoy, ahora, a mí, a cada uno de nosotros, la posibilidad de reconocerlo y acogerlo
como hicieron los pastores de Belén, para que Él nazca también en nuestra vida y la renueve, la ilumine, la transforme con su gracia y con su presencia. Por medio de la liturgia, nosotros en la Navidad vemos un evento eficaz para nosotros. Y en la misa recordamos que es la actualización del misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo, que asume, condensa y consuma todo lo demás. Todos los misterios de la vida del Señor, también el de la Navidad. Navidad y Pascua, continúa señalando Benedicto XVI, son dos fiestas que se celebran la redención de la humanidad. Representan el misterio del desamparo, así como de la infinita entrega. Soy la palabra hecha carne, dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ese triduo pascual, ese amor sin medida de Dios, que es más fuerte que la muerte, no nos equivocaríamos al tratar de comprender e imitar la forma de Jesús de estar presente para la humanidad, cuando solamente nos limitamos a observar la Eucaristía. La Eucaristía es una dimensión presente de su presencia entre nosotros. Es esa dimensión de hasta el fin, de esa disponibilidad total para todos nosotros, del perdón que abarca todo error y del amor que anticipa. El amor es más fuerte que la muerte. En la Eucaristía comprendemos que este amor es más fuerte que la muerte. Cuando adoramos al Señor en el silencio, en ese diálogo del silencio, que se puede dar en muchos lugares y de muchas formas, pero frente a la Eucaristía, tiene un carácter que lo distingue de todos los diálogos humanos. Porque uno de los participantes no habla con sonido de palabras humanas, sino que saca palabras de lo más profundo del otro, del que lo escucha. Participamos sin sonidos para comprender las palabras. Ese silencio en sí mismo nos prepara para ese diálogo. Ese valor del silencio es que puede residir en el interior, no con voces, sino con esa voz de Dios, la señal de un amor personal sin medida. Esa adoración ligada a nuestra condición mortal rompe este duro caparazón que tenemos y esa luz penetra a través de nosotros. Algo va a quedar, algo va a permanecer. Ese algo, en ese diálogo y ese silencio, esa voz de Dios va a permanecer. Las lecciones de la adoración, de la sed de Jesús por nosotros. Esa palabra que dijo Jesús en la cruz, tengo sed. Esa sed que tiene Jesús de una relación con nosotros. En el comienzo de su ministerio terrenal, Jesús y sus discípulos, si recuerdan la lectura de la Samaritana, cuando pasaron por Samaria, viajaban desde Judea a Galilea y cansados con hambre y sed debido a la jornada, se detuvieron en ese pozo. Y el Salvador, Jesús, se queda cerca y la ve y le dice, ella se queda sorprendida, claro, porque ustedes saben que entre judíos y samaritanos no se hablaban. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Cuando él le dice, dame de beber. Bueno, es verdad que Jesús necesita de esta respuesta de nosotros. Así como necesitó del agua que le dio la samaritana, él desea y quiere que también nosotros lo busquemos. El corazón de Jesús tiene deseos del hombre. El corazón de Jesús tiene deseos de que nosotros respondamos como cuando ella le dio el agua a la vez que él le dijo, dame de beber. A través de la historia,
El hombre siempre ha buscado el camino más fácil. Hay hombres que se han dedicado a buscar la fuente de la juventud, aguas milagrosas. Hoy en día mucha gente sigue buscando fuentes mágicas que les traigan éxito, satisfacción, felicidad. Pero esta búsqueda es en vano, porque el agua viva, la Eucaristía, el Evangelio de Jesucristo, es lo único que puede brindar una vida feliz, de éxito y eterna a los hijos de los hombres. Pensemos en estas palabras de Jesús a los apóstoles al final de su vida terrenal. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Pensemos en su llanto ante la tumba de Lázaro. Si Dios es comunión, su supremo sufrimiento es que el hombre no corresponde a esta comunión. No solo el hombre no puede vivir sin Dios, no. Dios no desea vivir sin el hombre. Dios no desea vivir sin mí ni sin ti. De otro modo no nos hubiera creado, no nos hubiera llamado a la vida. Por eso la indiferencia es una señal no solamente de ingratitud, sino de mezquindad, de superficialidad. Benedicto XVI decía, la comunión y la adoración no son realidades una al lado de otra, e incluso una antes de la otra. Son inseparables. De hecho, recibir la comunión significa entrar en comunión. Comunicarse con Cristo significa tener una comunión con Él. Por esta razón, la comunión y la contemplación se implican mutuamente la una a la otra. Una persona no puede comunicarse sin la otra. Una persona se puede comunicar con otra sin conocerla. Hay que abrirse a ella, escucharla, verla. El amor, la amistad siempre implican el momento de miedo, de adoración, de contemplación. Entonces, para comunicarnos con Cristo, es necesario que lo miremos, que le permitamos que nos mire, que lo escuchemos, que lo conozcamos. La adoración es simplemente el aspecto personal de la comunicación. Esa respuesta nuestra a ese tengo sed de Jesús. Tengo sed de ti. Ese misterio de la sed de Jesús en la cruz. Esa sed de Jesús se convirtió en la propia sed de Madre Teresa de Calcuta y su camino a la santidad. Nos dijo San Pablo II el día de su beatificación, octubre 19. Madre Teresa regresó a la casa del Padre un 5 de septiembre del año 1997. Su funeral reunió gente de todos los niveles de la sociedad y de todas las partes del mundo. Ella cruzó fronteras de diferentes religiones y razas. Todos fueron atraídos por la luz del amor que su misma vida y acciones irradiaban. Envuelta en un sari de algodón blanco con un borde azul, la Madre Teresa fue durante la segunda mitad del siglo XX el símbolo de la defensa incansable de los pobres. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en el año 1979 y fue declarada santa 19 años después de su muerte en el año 2016 por el Papa Francisco. Viajando sin cansarse por las calles del mundo entero, Madre Teresa marcó verdaderamente la historia de nuestro siglo. Pero ¿cuál era la fuerza que impulsaba todo su trabajo? ¿Cuál era su secreto? En su beatificación el 19 de octubre, les repito, San Juan Pablo II decía, el grito de Jesús en la cruz, tengo sed, expresa que la profundidad del anhelo de Dios por el hombre es tan grande y penetró en el alma de Madre Teresa y encontró un terreno fértil en su corazón. Saciar la sed de amor y las almas de Jesús y de alma de Jesús en unión con María, la Madre de Jesús, se convirtió en el único objetivo de esta santa mujer. Esa fuerza interior que la impulsaba, que la hacía superarse a sí misma, con enfermedad, ya jorobada, caminar a través del mundo para trabajar por la salvación y la santificación de los más pobres entre los pobres. En la apariencia del afligido, ella reconocía a ese Jesús que en lo alto de la cruz grita, tengo sed. Y con generosa dedicación ella atendía a este grito de los labios y del corazón del moribundo, de los pequeños abandonados, de los hombres y mujeres atribulados por el peso del sufrimiento y de la soledad. Y no se me olvida que vi ese
Ese discurso el día que le dieron el Premio Nobel de la Paz, que lo vi en vivo. Si ustedes no quieren a esos niños que quieren abortar, démenlo a mí, que yo los recojo. Juan Pablo II en la homilía de su misa de beatificación lo dijo. En estas cuantas líneas encontramos la llave del dinamismo de su relación con Jesús. El grito de Jesús en la cruz, tengo sed, y su deseo de saciar su sed. Que por intercesión de Madre Teresa podamos responder al grito de Jesús en la cruz. Su grito de sed por ti y por mí. Su grito de sed por el amor de cada ser humano. Porque Él vino para todos nosotros. Él vino para cada uno de nosotros. A través de la adoración, Dios nos enseña esa unidad de la vida. Él, Dios, hace bien incluso a través del mal. Dios habla con sus hijos, se nos revela por medio de su palabra, por su Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener ese tiempo diario de comunicación con Dios. Él anhela traernos paz, ánimo, nueva fuerza. Necesitamos buscar su presencia. Necesitamos buscarlo. El Espíritu de Dios, Él sabe todas las cosas, desde la eternidad y hasta la eternidad. Debemos confiar plenamente en Él. No importa que hayan cosas buenas o cosas malas, fáciles o difíciles. Él nos acompañará y nos ayudará a superar las situaciones. Aun cuando no veamos una situación muy clara, miren recientemente que escuchamos en la liturgia la historia de Abraham y su hijo Isaac. Benedicto XVI, cuando era cardenal, dijo sobre ese pasaje bíblico, dijo, qué escándalo tan grande, esa profunda contradicción de que Dios pide la destrucción de ese joven con quien ha identificado el comienzo de un pueblo, de una herencia para Abraham. Y él dice, Abraham sabía que incluso en la noche de la incomprensión, Dios es un Dios que ama. Por eso ahí, cuando no quedaba nada más que comprender, Abraham confió en Dios y sabía que él lo amaba realmente. Cuando Isaac le pregunta a su padre quién proveerá el animal para el sacrificio, Abraham responde, el Señor proveerá. Esa es la fe de Abraham. Esa es la fe que todos nosotros debemos tener. Esa seguridad de que Dios permanecerá fiel a su promesa de vida. Porque Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Eres tú quien me busca o yo a ti? Este nuevo panorama de hablar con Jesús, de quedarnos aquí con Él, ese maravilloso camino que se nos presenta frente a nuestros ojos, eso que hace posible llevar las cargas, los desánimos, los retos que van a acompañar esta vida. Porque ningún sacrificio viene sin sangre. Primero tuvo que haber el Viernes Santo para la resurrección. Esta sangre que lleva a la vida, que se transforma en vida, nos va a hacer aferrarnos más a la vida. Porque es una sangre de salvación. Es una sangre de regeneración. Es una sangre que nos va a cambiar. Lo escuchamos en el Evangelio hace poco. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Estar en adoración frente al Santísimo Sacramento es una oportunidad para modificar nuestra vida y nuestro corazón. Ojalá en todas nuestras casas aprendamos el bien que puede venir a la vida con una hora semanal de adoración eucarística juntos. Hace mucho que no lo podemos hacer. Solamente tenemos oportunidad los primeros viernes, en algunos momentos cuando el Padre expone el Santísimo. Pero poco a poco, casi sin darnos cuenta, podemos mirar en diferentes lugares, hasta en el internet, donde podemos dedicarnos a la adoración eucarística. Porque no hay nada como ese intercambio de miradas entre Jesús y yo.
Yo lo miro y él me mira, como decía el santo cura de Ars. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en un pan has querido estar conmigo. No hay nada como la atmósfera de una capilla, de una iglesia tranquila, de esa custodia para ayudar a entender la verdad de lo que está sucediendo. Cuanto más y más nos hundamos en el silencio frente a él, más nos daremos cuenta de que lo único que podemos tener es admiración, asombro ante la grandeza de nuestro Dios. Porque cuando estás ahí es como si Jesús dijera, tú me miraste a mí o yo te miré a ti. La Eucaristía es ambos movimientos. Él nos mira primero, pero nosotros tenemos también que mirarnos. Mirar ese rostro que se convierte en algo familiar, que se convierta en algo que no nos parezca algo que no lo dejemos pasar por desapercibido, que sea una existencia última para nosotros, que sea profunda, provocativa ese encuentro para que nos conduzca a los cambios más decisivos en nuestra vida. Jesús está aquí para mí y para ti, y Jesús desea estar contigo y conmigo. Dice una canción muy linda, me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Jesús nos dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese pasar en tiempo en adoración nos va a conectar con el mundo, nos va a conectar con Dios, nos va a abrir los ojos para mirar más allá de las preocupaciones y ver las necesidades de los demás. Él, que se humilló hasta la muerte, que murió en la cruz, está sediento de ti y de mí, y está sediento que respondas a su amor y que respondas a su amor. Antes de terminar, quería decirles que esa fuente de vida y misión, que es la luz en toda nuestra vida, es tan simple como coger el carro o incluso coger la computadora o caminar a una capilla cercana. Porque qué afortunados somos. ¿Cuántas gentes en el mundo entero quisieran pasar tiempo con Jesús y no lo pueden hacer? Algunos están enfermos y no pueden salir de sus casas. Hay algunos alrededor del mundo que arriesgan sus vidas por la Eucaristía en los lugares donde son perseguidos por su fe. Cuando uno se acuerda de los que caminan durante horas o días en situaciones peligrosas para estar un ratito con Jesús, te das cuenta qué regalo tan grande es poder orar abiertamente. Y qué bendición del cielo tener un sacerdote que pueda administrar los sacramentos. La Eucaristía es una realidad tan grandiosa, inmensa e inmensurable, que podemos recibir la luz desde muchos puntos de vista en nuestra vida. Es la fuente de la comunidad de la iglesia. Es la Pascua de Jesús que se hace presente. La Eucaristía edifica la iglesia. La Eucaristía, el mismo Cristo lo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La Eucaristía nos hace más comunidad, nos hace ser una iglesia misionera, nos hace caminar hacia la humanidad con Cristo, con nuestras grandezas, con nuestras pequeñeces. Es decir, reunir toda la vida de la humanidad en la vida de Jesús para que la vida de la gente cambie. Cambie, mis hermanos. Los sacerdotes ordenados, esos hombres elegidos para realizar el sacrificio eucarístico en persona Christi, necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestras oraciones. Porque tenemos que edificar la iglesia. Hay que conmoverse porque qué indefenso está la Eucaristía. Qué indefensa está la disponibilidad de la Eucaristía. Lo más santo de todo, que debería ser lo más protegido, e incluso se presenta así tan desprotegido, está ahí solo en la sencillez de una capilla, está en la Santísima Eucaristía, no tiene llave, sin protección alguna. Ahí es que vemos la disponibilidad de Dios.
su amor por nosotros hasta el final. Él se da todo, más allá de toda posible imaginación y consideración humana. Decía el Papa Benedicto XVI, he aquí la Santa Hostia, el verdadero rostro de Dios ha sido revelado. Y para terminar, en la Eucaristía nos dice el Papa Francisco, en una de sus reflexiones, y en los demás sacramentos, experimentáis la íntima cercanía de Jesús, la dulzura y la eficacia de su presencia. No encontráis a Jesús en un inalcanzable trono alto y elevado, sino en el pan y en el vino eucarísticos. Y su palabra nos hace vibrar las paredes, sino las fibras del corazón. Queremos estar en el lugar santísimo, donde se recibe la revelación de la gloria de Dios. Y mucho más. Hermanos, el Señor siempre va a desear desarrollar un nivel nuevo de intimidad con su pueblo. Pero esto nos va a costar a todos. Dios demandará todo de ti. Al entrar al lugar santísimo, eres lleno del Espíritu Santo y se manifiesta su fruto aún más a través de ti. Así es como andas y vives en el Espíritu, viviendo en el lugar santísimo. Notemos que para que se pueda manifestar el fruto del Espíritu a través de nosotros y para poder andar y vivir en el Espíritu, necesitamos todos crucificar la carne con sus afectos y con sus concupiscencias, lo mismo que necesitamos poder entrar al lugar santísimo. Aquellos en quienes ves que se manifiesta el fruto del Espíritu son aquellos que visitan con frecuencia el lugar santísimo. Son aquellos que crucifican con frecuencia su carne a diario. A diario clavan sus debilidades y sus pequeñeces en esa cruz. Que así sea para todos nosotros. Que cuando necesitemos esa fuerza de lo alto, visitemos el lugar santísimo. Amén, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.